Bienvenido a una lección que modelará la resta de números enteros de 3 dígitos usando bloques de base 10. Para comenzar, consideremos 720 menos 597. Note, para 720, tenemos 7 bloques 100 y 2 bloques 10. Y para 597, tenemos 5 bloques 100, 9 bloques 10 y 7 bloques 1. Comenzamos en el valor posicional de 1, o 1 bloques. Observe cómo no podemos quitar 7 bloques de los bloques 0, lo que significa que tenemos que realizar un intercambio utilizando uno de los 10 bloques azules. Así que moveremos un bloque azul de 10 al 1, y notaremos cómo ahora tenemos 10 bloques 1 en el valor posicional de 1. En papel, para indicar este intercambio, observe cómo cambiamos los 2 en el valor posicional de los 10 a 1, y el 0 en el valor posicional de 1 a 10. Ahora podemos restar 7 de 10. Para mostrar esto usando los bloques, cada vez que movemos un bloque rojo hacia arriba, le quitará un bloque azul. Entonces tendremos menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejándonos con 3 bloques 1. O 3 en el valor posicional de 1. Observe que 10 menos 7 es igual a 3. Ahora nos movemos al valor posicional de los 10, o los 10 bloques. De nuevo, no podemos restar 10 bloques de un bloque de 10, por lo que tendremos que realizar otro intercambio usando un bloque azul de 100. Así que mueve un bloque azul de 100 al valor posicional de los 10. Y ahora tenemos 10 bloques en el valor posicional de los 10. Para indicar esto en papel, observe cómo el 7 ha cambiado a un 6 en el valor posicional de los 100, y el que está en el valor posicional de los 10 es ahora 11. Así que ahora restaremos 9 de 11, que sabemos que son 2. Pero usando nuestros bloques, moveremos los bloques rojos hacia arriba para restar 9. Entonces menos 1, 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Observe cómo nos quedan 2 bloques de 10. Por lo tanto, tenemos un 2 en el valor posicional de los 10. Y finalmente, nos movemos al valor posicional de los 100. Queremos restar 5 de 6, que sabemos que es 1, pero para mostrar esto usando nuestros bloques, moveremos los 5 bloques rojos de 100 hacia arriba para realizar la resta. Entonces menos 1, 2, 3, 4, 5. Dejándonos con un bloque de 100. Y por lo tanto la diferencia es 123. Nuevamente, en papel, la última resta fue 6 menos 5 igual a 1. Dándonos la diferencia de 123. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 656 menos 278. Nuevamente, comenzaremos con el valor posicional de 1, o los bloques 1. No podemos quitar 8 bloques de 6 bloques. Entonces tendremos que realizar un intercambio usando un bloque azul 10. Así que mueva un bloque de 10 al valor posicional de 1. Observe cómo esto nos da 16 bloques 1 aquí. Para indicar esto en papel, cambiamos los 5 en el valor posicional de los 10 a 4, y los 6 cambios a 16. Ahora queremos restar 8 de 16. Entonces, usando nuestros bloques, moveremos estos bloques rojos hacia arriba para realizar la resta. Entonces menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6, 7, and 8. Dejándonos con 8 bloques 1. Observe cómo tenemos un 8 en el valor posicional. Y moviéndonos al valor posicional de los 10, queremos restar 7 10 bloques. De 4 10 bloques, lo que no podemos hacer porque no tenemos suficientes 10 bloques azules. Así que nuevamente realizamos un intercambio usando un bloque azul de 100. Entonces, trasladar esto a los 10 nos da 10 bloques más 10 para un total de 14 bloques 10. Y ahora podemos seguir adelante y restar 7 moviendo los 10 bloques rojos hacia arriba. Entonces menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5, 6, and 7. Dejándonos con 7 10 bloques.
Nuevamente, en papel teníamos 14 menos 7 igual a 7 en el valor posicional de los 10. Ahora pasando al valor posicional de los 100. Queremos restar 2. Entonces moveremos los dos bloques rojos de 100 hacia arriba. Entonces menos 1, menos 2. Dejándonos con 3 100 bloques. Observe que 5 menos 2 es igual a 3. Entonces nuestra diferencia es 378. Usando nuestros bloques así como en papel, 378. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.